Buenos días. Hace unos días estuve hablando de las esencias florales y hoy la idea es hablar con una persona experta en el tema para poder tener más claridad de lo que son las esencias florales. Entonces vamos a ver si aparece. Aquí estamos. Ahora sí. Hola Silvia. Hola. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas? Bien, ¿tú? Voy a cuadrar esto para dejarlo quieto porque si no, no voy a poder. Sí. Mi minuto de demora en entrar fue tratar de cuadrar también. Y ahí sigo tratando. Nos tendrá paciencia, por favor. Bueno, estaba presentándote, Catalina, porque en algún momento yo hablé que yo tomaba esencias florales y nada más perfecto en el universo que aparezcas tú para que nos cuentes de manera más experta sobre el tema y pues te quiero dar la bienvenida y muchísimas gracias por aceptarme esta invitación. Gracias a ti por invitarme, Silvia. De verdad, es una de las cosas que más me puede gustar en la vida es hablar de flores, porque es un mundo muy, muy especial. Y es un mundo muy especial porque, digamos que personalmente me permitió hacer una transformación muy grande y sé que se debe a las flores. ¿En qué sentido le permite hacer una transformación las esencias florales? Yo diría que lo que te hace es ser fiel a ti mismo, que no es una frase mía, sino del médico que descubrió las esencias florales, que se llamaba Edward Bach. Él vivió a principios del siglo pasado y se dio cuenta que algo que en ese momento no era tan certificado como hoy es que todas nuestras emociones y nuestros pensamientos tenían una incidencia muy grande en nuestra salud. Él empezó a ver que pacientes que tenían los mismos rasgos de personalidad se enfermaban de lo mismo y después, cuando viene la Primera Guerra Mundial, él empieza a trabajar en un hospital de campaña del Colegio de Medicina de Londres al que llegan los soldados y resulta que ahí ve lo mismo, así como sus pacientes veían que se enfermaban de acuerdo a los rasgos de personalidad, estos soldados que tenían enfermedades contagiosas se recuperaban de acuerdo a su estado anímico. Wow. Entonces él empieza a buscar y a buscar un remedio para eso que él ve, que es lo que está causando tanto la enfermedad como la recuperación de la enfermedad, es decir, esa incidencia que hay en el sistema inmune. Y pues es una historia larga y bonita. El hecho es que termina llegando a las flores. Él empieza como homeópata. Okay. Después tiene todo un camino muy largo hasta que llega a la homeopatía, trabaja en el Hospital Homeopático de Londres, pero él quiere encontrar algo que rescate la cualidad del ser humano y llega a las esencias florales. La historia por la cual llega a las esencias florales es, uno piensa que él era una persona muy sensible y muy intuitiva. Entonces muchas veces dicen, no, fue por su intuición que lo llevó, pero detrás de eso hubo mucho estudio y mucho trabajo. Entonces él estudió mucho la naturaleza, sabemos que las plantas son la fuente de nuestra medicina. Entonces él empieza a estudiar plantas y se remonta a la medicina alquímica, a la medicina griega. Y lo que cuentan es que un día iba caminando y vio una flor que le llamó mucho la atención, una flor fucsia. Y hay una leyenda que dice, esa no, es leyenda, digamos que hay una mezcla entre verdad y leyenda, que él toca las semillas y salen disparadas. Eso es cierto, las semillas de esa flor salen disparadas como proyectiles. Okay. Y la leyenda dice que le pegaron en la cara y que él se asustó y que eso lo llevó a pensar y sintió mucho dolor. Eso es leyenda, porque ¿cómo vamos a saber qué fue lo que pasó? El hecho es que lo que dice la leyenda es que él se acordó de un paciente que tenía en Londres, que es un paciente que realmente existía y que no lo podían tocar porque aullaba del dolor. No habían podido con nada, era una cosa muy, muy fuerte. El tipo insultaba a todo el mundo. Entonces Bach decide preparar un remedio con esa flor. Y va a Londres y se la da. Y recuperación inmediata.
a tal punto que en las memorias de Bach dice que lo que el opio y la morfina no lograron con ese paciente lo logra esa flor. Entonces eso marca el inicio de su búsqueda de las flores que iban a ayudar al ser humano para rescatar la cualidad que está en el defecto. ¿Cómo así la cualidad que está en el defecto? Ahí voy a empezar a interrumpirte porque me estás dando mucha información. Sí. Estoy abrumada y creo que necesitamos explorar un poquito más. Claro que sí. Y tienes toda la razón, de una cantidad de información, porque empezamos por fiel a mí mismo, fuimos a Bach, conté un resumen de su historia y ahora hablo de la cualidad y la virtud. Mira, entonces, estábamos en fiel a sí mismo. Sí. ¿Qué quería decir? Y te había dicho que lo que Bach buscaba era rescatar la cualidad que había en el defecto. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí hay una cosa súper clave, y es que no hay emociones positivas y emociones negativas, como muchos podemos creer. Solo hay emoción. Solo hay emoción. Okay. Todas las emociones son necesarias para el ser humano, son mover, energía que nos pone en movimiento. Lo que pasa es que tú puedes vivir una emoción en su sombra o en su luz, o en su virtud o defecto. Cuando hablamos de virtud estamos hablando de la luz o la cualidad, y cuando hablamos de defecto estamos hablando de la sombra. Okay. Es cuando nosotros la vivimos en defecto, en sombra, o cuando es muy fuerte, que puede llegar a enfermarnos. Entonces, las flores, si tú miras una flor, es la parte más evolucionada de una planta. Es la que tiene color, es la que tiene textura, es la que tiene aroma, es la que más luz del sol recibe. Entonces es como que esa información que es la flor llega a iluminar la sombra de tu emoción para que tú puedas ver lo que no estabas viendo, transformarlo y vivirlo en cualidad. Eso es realmente lo que pasa con las flores. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra esencia es estar bien, sí, estar en equilibrio. Pues sí, podemos tener altibajos, porque si no tenemos bajos no podemos ver los altos y todo, ¿no es cierto? Pero cuando nos vamos a un extremo nos podemos quedar postrados. Las flores nos ayudan como a recuperar y a salir a flote. Y con ese camino uno empieza como a reconocerse, a darse cuenta de cuáles son sus cualidades, con qué es lo que me hace sentir mal. Como es realmente un proceso. Cuando uno hace un trabajo con esencias florales, real, está haciendo un proceso de volver a contactarse consigo para poder ser fiel a sí mismo. ¿Qué pasa cuando yo no soy fiel a mí mismo? Otra manera de explicar la fidelidad a mí mismo es la coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Cuando tú piensas, sientes y haces en la misma dirección, ¿no es cierto? sí. Generalmente pensamos una cosa, sentimos otra y terminamos haciendo otra muy distinta. Entonces eso es como que nos desgarramos nosotros mismos con esta separatividad en nosotros. Cuando yo empiezo a ser fiel a mí mismo, empiezo a ser más coherente, porque empiezo a ser auténtico, no lo que aprendí a hacer, no lo que me enseñaron que debería hacer. Ok, eso es lo que el medio ambiente desde que naces empieza a tener tus influencias y empezamos a armar unos personajes que en el fondo o somos la víctima o tenemos miedos o lo que sea. Entonces, pongamos el ejemplo que creo que no soy la única que puede tener tristeza por dentro. Tristeza por la razón que sea. Entonces, tú que lo detectas por alguna razón, me puedes decir qué tipo de flor y qué es lo que eso empieza como a desenmarañar, para ponerlo en un ejemplo un poco más maleable. Palpable. Palpable. Entonces, la tristeza, yo decía que no hay emociones buenas y malas. Todas las emociones son necesarias. ¿Cuál es la virtud de la tristeza? ¿Cuál es la cualidad que tiene la tristeza? La tristeza me permite ir al interior, me permite ir a mí mismo. Pero si esa tristeza es excesiva, puedo llegar a una depresión, ¿no es cierto? Y ahí es cuando ya se sale de su contexto porque se fue a un extremo. ¿Okay? Entonces, digamos que es natural estar triste. Si tú tienes una pérdida,
cualquier pérdida que sea de una mascota, de un ser querido, de una relación, pues lo natural es ponernos tristes, ¿no es cierto? Eso es normal. Pero si yo permanezco en ese estado, ya, eso tiene incluso un tiempo. Si yo permanezco en ese estado es que yo me estoy agarrando de ese sentimiento que me puede llevar a una depresión. Entonces, digamos que son muchas las flores que pueden ayudar. A mí me gusta aclarar una cosa y es que yo te puedo decir qué flores nos ayudan en la tristeza porque es clarísimo. Pero cada persona, lo que tú miras con las flores es cómo vive la persona el evento. Porque no existe un ser humano sobre la tierra que pueda vivir las cosas como Silvia, o como Marcela, o como Pedro, o como Rosario. Entonces es de acuerdo a cómo tú estás viviendo esa tristeza que yo voy a saber cuál es la flor adecuada. Pero hablemos de las flores de la tristeza. Hay una tristeza muy profunda que nos puede llevar a la desesperanza total. Y esa flor sería la aulaga o gorse. Hay otra que es una tristeza que tiene que ver como más con el desánimo, como que me sucede algo y ¡pum! Me pego un bajonazo terrible y me puedo quedar ahí, volverme muy pesimista y negativo y no salgo de ese estado anímico y bajonazo terrible. En ese caso sería la genciana o gentian. Y hay otra tristeza que es, Bach la describe muy bonito porque él habla como, tú estás bien y de pronto llegó una nube y te tapó y así como llegó esa nube se fue. Y es una tristeza así que de pronto te embarga y así como llega se va. Esa flor sería la mostaza o mustard. Pero las cosas no vienen solas, las cosas vienen de una experiencia que tú tuviste o de un antecedente o puede incluso hasta ser ancestral, ¿no? Entonces, siempre es importante ver a la persona más que el estado anímico. Entonces tú ahí miras. Esas son las flores tradicionales de la tristeza. Pero muchas veces la tristeza viene con otro tipo de emociones. Entonces ahí es cuando uno va mirando y puede mezclar distintas flores para que le ayuden a cada persona en lo que le está sucediendo. Entonces, cuando tú dices, ok, ponle una mostaza, me va a hacer que en el alma, como poder mirar por qué es más de fondo eso, sacarlo para que esa emoción se mueva y pueda disolverse, pongámoslo así. Lindo está. Muy linda tu descripción. Hay una cosa que decimos de las flores que resume eso que tú acabas de decir y es que la flor me permite ver lo que no veía, decir lo que no decía y hacer lo que no hacía. Porque muchas veces yo el dolor, cuando tengo un dolor muy grande, lo encapsulo. Y entonces Rumi decía que para sanar una herida hay que dejar que la luz entre en ella. Entonces, la flor es como esa luz que entra y te permite ver de dónde viene esa tristeza. Si yo puedo expresar mi tristeza, ya entra en otro plano distinto. Reconozco, acepto y después puedo ya verbalizar y actuar. Ese sería como el ejemplo de la manera en que proceden. Ahora, cada persona es un universo y hay personas que, por ejemplo, tú le das la flor y lo que va a pasar es que en sus sueños se va a resolver lo que le está pasando, por ejemplo. Wow. Hay otras personas que, o sea, empiezan a entender, es muy lindo porque tú no puedes generalizar por eso es que las flores son como un mundo tan especial. Uno de mis maestros preferidos y que conoce, es la persona que más conoce de flores en el mundo, hizo una vez una descripción de las flores que me parece la más especial. Dice que las esencias florales son conciencia líquida. Es realmente un mundo muy lindo y muy especial por eso. Ahora, que ahí viene algo donde nos hemos equivocado, creo que un poquito en quiénes son los seres superiores, por lo que es la madre naturaleza, los minerales, nos alcanzan a enseñar bastante. Me parece un arte, una cosa increíble. A mí me ha ayudado mucho a pasar un cambio en mi vida. Debo reconocer que han sido unas aliadas maravillosas. Creo que sin ellas no hubiera podido salir adelante, sacar la cabeza del agua, realmente. Entonces, sé que aparte vas a dictar un taller
Vas a dictar un taller a distancia en estos momentos, lo cual facilita que cualquier persona del mundo lo pueda tomar contigo. Entonces, no sé si quieras hablar de cuándo es, qué temas se tocarían para que la gente se pueda enterar. Bueno, muchas gracias. Dijiste una palabra clave y es que efectivamente la terapia floral es un arte. Y eso es un poco lo que descubrimos en la formación. Es una formación completa de las flores, hay distintas maneras de mirarlas. Lo particular o especial de esta formación es que nosotros vemos las flores en dos presentaciones. Primero, como las fue descubriendo el doctor Bach. ¿Cómo es eso? Resulta que el doctor Bach pensaba que nosotros veníamos con una tarea a esta vida y que cuando nos salíamos del camino de nuestra tarea es cuando nos enfermábamos. Entonces, las flores nos ayudaban a volver a encontrar ese camino. Esas son las flores de personalidad. Personalidad no entendida como desde la psicología, sino desde Bach, con lo que tú naces para hacer tu tarea de vida. Okay. Entonces, esas son las 12 primeras flores, que son las 12 flores del alma, o 12 flores de personalidad, o los 12 curadores, que fueron las 12 primeras que él descubre. Pero pasa lo que tú dijiste, yo nazco en una familia en que me dicen, no, Silvia, pero mira como tu prima sí camina derecha y en cambio mira como tú caminas, pero mira como si estudia no sé quién, pero mira que esto, entonces nosotros ya empezamos como a ajustar esa personalidad a lo que nos están diciendo que hay que ser. Porque en la vida tenemos que defendernos, mostrar lo que nos dicen y que nos quieran esas personas que nos están educando. Entonces nos empezamos a desviar de esa personalidad. Y eso lo ve Bach en los pacientes, porque son pacientes que no se recuperan con los 12 curadores, entonces no alcanzan a salir del todo, entonces él encuentra otras flores que son los 7 ayudantes, que son esos desvíos que tiene la personalidad, son como esas 7 identidades que podemos adoptar. Y después él se da cuenta que todo el mundo tiene unas crisis muy grandes y entonces encuentra otras 19 flores. Eso completa un sistema de 38 flores. Entonces el recorrido que hacemos en la formación es, primero vemos Bach, hacemos el recorrido de las 12, las 7 y las 19. Pero ¿qué pasa? Cuando Bach llega al final de su vida, el año que él se muere, que es en 1936, él se da cuenta que los médicos no lo van a seguir con ese remedio maravilloso que él había encontrado para curar enfermedades. Y no quiere que eso se pierda, y quiere que llegue a todo el mundo y que todo el mundo pueda tener acceso. Entonces decide organizar en ese momento las flores en 7 grupos, que hoy se conocen como los grupos emocionales. El doctor Bach los llamó los 7 epígrafes, que era una manera de facilitarnos la tarea de encontrar las flores. Entonces, después de que nosotros hacemos el recorrido en la formación de 12, 7 y 19, vemos los 7 grupos. Pero tú ya conoces las flores, ya has visto el alma de las flores y ya has hecho un recorrido del proceso. Entonces, es una formación muy bonita en ese sentido. Porque cuando tú estás viendo las flores, también estás haciendo un proceso tú. Porque empiezas a ver, uy, esto es la personalidad, uy, esto es la identidad, pero la personalidad también son estados emocionales. En fin, se te abre el mundo. Por eso no es una formación, como dicen ahora, pues speedy, así rapidísima, en que yo en una semana ya me conozco las flores. No, hacemos el proceso. Entonces son 2 horas a la semana, nos demoramos 2 meses y medio en la formación. Ese es el tema de la formación y empieza este miércoles. Ok. Vamos a dejar por escrito tus datos para que te puedan contactar. ¿Qué tan fácil es que yo me pueda detectar para automedicarme, si le vamos a poner esa palabra, para decir, no, yo necesito mostaza después de tu curso? ¿O realmente uno sí necesita la mirada exterior para que vea un poquito esa profundidad de la que tú estabas hablando, que no es solamente la nube que pasa? Te lo dejo. Mira, cuando tú ya conoces las flores, como tú dices, uno no debe automedicarse porque uno no se ve. Okay. Uno no se ve. Por eso es importante siempre haber una persona que me muestre. Cuando tú estás haciendo la formación, tomas flores. Y como tú misma escoges las flores, sin darte cuenta, escoges la flor y tú empiezas a experimentar en ti qué está moviendo esa flor en ti. Entonces tú ya tienes una vivencia de esa flor que tú escogiste, que además la escoges, y es impresionante porque las personas que
Exactamente. Quien escoge la flor es el alma y la que escogiste era la que necesitabas en ese momento. Entonces también eso hace parte del proceso que es muy lindo. Entonces yo encuentro y empiezo a darme cuenta, pero ¿y por qué me salió esta flor? Pero esto. Y uno empieza a hacer como el recorrido y el proceso. Ahora, hay algo que me parece importante que mencionemos, Silvia, y es que uno puede usar las flores para hacer un proceso, pero también las puede usar situacionalmente. Okay. Por ejemplo, el miedo. Yo me muero del miedo de hacer la conferencia que tengo que hacer pasado mañana, me tomo las flores del miedo, o me da miedo montar en el avión, me tomo las flores del miedo y ya, chuleado. Okay. Eso es situacional, que se ha convertido mucho eso el uso de las flores, ¿no? En situacional o circunstancial, o que me pasa esto y tómate el rescate, o tómate esto y toma esto, se ha vuelto muy de eso. Y sirven, obviamente sirven porque es que las flores tienen una información que te está llegando. Eso es un camino, que es muchas veces el camino de entrada. Una vez que yo pruebo, pasa lo que pasa un poco contigo, que empiezas a darte cuenta, oiga, esto sí realmente me está ayudando y me está mostrando algo y quiero como seguir tomándome las flores, así no sepa qué son. No sé si respondí tu pregunta. Yo creo que sí, igual podemos preguntar si alguien tiene preguntas de dónde se pueden conseguir, de quién es la persona que nos lo puede prescribir. Tú me comentaste que en uno de los cursos a veces ya los psicólogos, psiquiatras, cualquiera de los dos, está entrando contigo también a tomar cursos para que no sea solamente fármacos, sino que sean productos naturales. Entonces, ¿quiénes son los que te pueden, aparte de psicólogo y psiquiatra, quiénes te pueden decir, mira, yo creo que te puedo decir que lo que necesitas es esto? Mira, hay muchos médicos que tienen el conocimiento de las flores y que trabajan con las flores. Hay muchos psicólogos que tienen el conocimiento de flores y trabajan con las flores. En Colombia empezó básicamente con médicos, psicólogos, después ya terapeutas utilizan las flores y digamos que personas como yo somos terapeutas florales, o sea, nos formamos como terapeuta floral, entonces también se puede recurrir a un terapeuta floral para tener una consulta y mirar con detalle qué es lo que está viendo la persona y de acuerdo a eso se dan las flores. En Colombia tenemos una larga tradición de flores y hay unas farmacias que son muy buenas y que tienen las flores y las personas que trabajan en esas farmacias tienen muy buen conocimiento y te pueden decir lo que yo te digo, son flores más situacionales. Ah, mire, para la tristeza, incluso hoy en día venden fórmulas preparadas que te ayudan, en salir de eso que estás ahí o de lo que estás intentando en ese momento, pero digamos que son como genéricos, es como si tú utilizaras un genérico. Entonces tú tienes todos los caminos, tienes la posibilidad de ir a la farmacia por el genérico que te va a ayudar ahí, o la posibilidad de realmente, pues de ir a un médico que te va a dar flores. Generalmente el médico no te dice las flores, pero no sabes qué estás haciendo, tienes la posibilidad de ir a un psicólogo que te está mirando y te da las flores de acuerdo a esa cosa, y tienes la posibilidad de ir a una persona como yo, que soy terapeuta floral, en que lo que tenemos es una consulta netamente floral. Entonces, realmente, ese sería como el abanico de posibilidades que tiene una persona acá en Colombia. Me parece importante eso. No sé si, por ejemplo, el hecho de que en Colombia existan unas flores que no necesariamente existen en todo el mundo. Por ejemplo, la orquídea. Vamos a hablar de la orquídea, que creo que es muy nuestra. A mí me la mandaron, por eso hablo de ella. Esa flor, por ejemplo, Bach en su momento la tomó en cuenta, estaba dentro de su espectro, sale más adelante. ¿Qué sucede ahí? Todas las flores de Bach son flores silvestres. Tú no puedes preparar una esencia floral con una flor, tú puedes coger la misma flor de Bach y la cultivas y no va a funcionar porque lo que le da las características a la planta es el entorno en el que nace, cuando nace, el terreno, todo eso es lo que llega a darle a la flor esa información. Es más, es muy lindo porque cuando tú estudias las flores, eso lo vemos también un poco en la formación, es la asignatura, te das cuenta que toda la planta es como si describieras una personalidad. Entonces, por ejemplo, hay una planta que tiene las raíces superficiales y que ella siempre está como buscando ir hasta el cielo, son personas que viven mucho más allá arriba, por ejemplo. Entonces, la flor te trae a la tierra. ¿Okay?
pero son silvestres. Si yo cojo esa misma flor y la pongo en un vivero, pues obviamente no va a tener las características del terreno, de todo lo que tuvo que hacer para llegar hasta allí arriba, ¿ok? Entonces, punto 1, silvestres. Punto 2, pasan 40 años después de Bach para que aparezcan personas que se interesan en hacer la búsqueda de flores con la investigación y con el respaldo para mirar, esto sirve para esto, ¿ok? Y las orquídeas son las reinas de las flores. Las primeras orquídeas son orquídeas colombianas, las descubren o las van a buscar dos personas que son Andreas Corte, que es un alemán, con Santiago Rojas, y son orquídeas del Amazonas, que tienen, ¿por qué las llaman las reinas de las flores? Porque son orquídeas epífitas, o sea, ellas no tienen contacto con la tierra, están allá en el Amazonas, en los árboles allá arriba, elevadas, tocando el cielo, están mucho más cerca del cielo. Y si tú miras la forma de las orquídeas, son formas débicas. Hay una, por ejemplo, que se llama la orquídea ángel de protección, y tú la miras y es una belleza porque es como si hubiera un angelito ahí pintado. Es impresionante, es así. Sí, es lindísima. Y ese ángel de protección, esa orquídea, nos da lo que su nombre indica, nos protege. Es muy útil, pero son, digamos, es un nivel superior de flores. Y las primeras orquídeas son las colombianas, hay un set de 18 orquídeas, y ya hoy en día empezaron a sacar más orquídeas en el Putumayo. Si Bach tenía 38 y con eso puedes tratar a todo el mundo, hoy hay más de 2000 flores. Wow. Entonces es un mundo enorme y cada una tiene como una manera de trabajar y bueno, es una historia. Ahí me surge una pregunta. Hay una dieta que dice, come lo que es de tu región. Es importante que uno coma lo que está alrededor. Eso es una dieta. De las 80.000 que hay, esa es una. Eso tiene que ver con las flores, el hecho de yo haber nacido en Colombia y entonces que las flores que más me pueden sacar adelante, por decir algo, sea colombiana, o eso no tiene que ver, eso no está dentro de los criterios. Mira, hay una cosa muy bonita y es que las flores o las plantas que nacen en tu entorno, así porque aparecieron, son las que necesitas. O sea, que estén ahí, es muy importante que estén ahí. Y parece una historia muy bonita que cuentan en varios sitios, pero Santiago tuvo la experiencia, Santiago Rojas, y es que después de que vino la catástrofe de Armero, apareció una planta que nunca en la vida había existido en esa región. Y ellos sabían perfectamente cuáles eran las plantas porque la mamá de Santiago era la profesora de botánica del colegio. Y mucho tiempo después se sabe, es una flor una flor que se llama epilobio, que es una flor que se utiliza para cuando hay catástrofes muy grandes. Si uno se la da a la persona, o sea, si una persona vivió, no sé, el terremoto en México, el epilobio es muy importante para esa persona y apareció sola. Y hay otras flores que aparecen al lado de las autopistas de Alemania porque no tienen límite de velocidad. Entonces es muy sabia la naturaleza. Eso lo llaman el ángel del paisaje, que nacen las plantas que tú necesitas. Eso es así, es muy, muy lindo. Ya para tomarte las flores, acuérdate que las flores están trabajando lo que vive la persona. Y tiene que haber todo un estudio atrás para saber que esa flor me sirve para tratar tal emoción o tal estado anímico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con las esencias florales, con las flores de Bach o con las australianas? Que ha habido toda una experiencia y un estudio de cuál es el efecto que puede tener esa flor en un ser humano. Y acuérdate que una cosa es tomarme, por ejemplo, la agüita con la flor de Jamaica, y otra es tomarme una esencia floral en la que lo que hay es la información de la flor. Por consiguiente, el nivel que toca una esencia floral es mucho más profundo que la agüita o que la que nació alrededor. ¿Sí me hago entender con lo que te acabo de decir? Yo lo entiendo porque lo he vivido. No lo entendía hasta que no lo experimenté y creo que eso es algo importante de saber. Uno, en un momento de crisis donde uno no cree en los fármacos, perdón, esa es mi creencia, y que tú estés en un momento X donde uno no ve una salida, por decir algo, y que te den una esencia y tú ver cómo te vas recuperando de alguna forma,
Y cuando terminas el periodo frasquitos que te tocaron de la esencia, ¿cómo ves las cosas diferente? Perdóname, pero eso es un regalo que solamente te lo puedo decir porque las he tomado. Por eso esta información me parece importantísima desde tu perspectiva, que las debes haber tomado, pero además de tu conocimiento, a una persona común y corriente que ha pasado por crisis y que vio el resultado en mí. No puedo explicar el agradecimiento que tengo hacia la existencia de estas esencias y que me hayan tendido la mano todas las que me mandaron. Por eso en parte esta información me parece importante compartirla. Muchas veces somos escépticos, normal, está bien, pero hasta que uno no le da el chance, de pronto uno debe decir, ok, no las conozco o lo que sea. Pero yo sí soy muy agradecida, muy agradecida. Y te agradezco que estés acá compartiendo con nosotros y que des la oportunidad de tomar estas enseñanzas, por lo menos para uno guiarse. Y si tú dices, ok, tengo un miedo, me voy a tomar la del miedo, o tengo lo que sea y me voy a tomar solo la mostaza porque sí. Pero yo creo que debemos entender un poquitico más antes de decir no, diría yo. Entonces, no sé cómo quieras cerrar. Yo es que con el agradecimiento ya. Tú me dirás. Sí, a ver, cerrar las flores es difícil porque las flores te abren, ¿no? Lo que hacen es abrirte la conciencia. Los fármacos sirven para quitarme algo que me está molestando y me está perturbando. Me lo quita, pero después puede volver. Las esencias florales me ayudan a entender qué es eso que me está doliendo, hasta por qué me está doliendo, y cuando yo entiendo, puedo hacer un aprendizaje y seguir caminando. Alguien está preguntando, perdóname, o sea que es mejor las esencias que la misma flor. Ahí sí creo que nos vas a tener que aclarar la pregunta, porque tener una flor, ahí sí. Ok. Ok, perdón por interrumpirte. Sí, no. Como tú dices, es una apertura, no un cierre. Es un mundo a descubrir, y más en uno, diría yo. Hay que estar dispuesta a eso, a quererse ver, a quererse descubrir. Y esta es una ayuda maravillosa en mi perspectiva. Creo que la pregunta de la persona tiene que ver o se refería, perdóname que te interrumpa. Perfecto. Creo que la pregunta de la persona se refiere a cuando yo menciono que una cosa es tomarte la agüita de la flor. Okay. Cuando tú te estás tomando la agüita de la flor, esa flor está yendo a tu organismo, va a trabajar a nivel biológico. La esencia floral, en la esencia floral no está la flor, está la información de la flor. Eso tiene que ver con el método de preparación. Entonces es un nivel distinto. Es un nivel de información que por eso es que incide en tus emociones y en tus pensamientos y en tu conciencia. Son niveles distintos. ¿Ok? Muchas veces se confunde la terapia floral o las esencias florales con la aromaterapia. Mucho. Y son mundos completamente distintos. En la aromaterapia está la materia. Se extraen los aceites de las flores, de las plantas, todo eso. Y se pueden ingerir o se pueden tomar. Y trabajan cosas emocionales, pero es distinto a las esencias florales que te pueden transformar patrones. ¿Ok? Entonces creo que ahí les contesté la pregunta a la persona que quería como entender esa diferencia. Entonces es distinto tomarse la flor a tomarse una esencia floral porque trabaja a niveles distintos. Creo que hemos dejado la puerta abierta a este abrebocas para cualquiera que sí quiera inscribirse contigo al curso, que me parece todo un mundo por recorrer. Quiero agradecerte otra vez por este tiempo, gracias por la gente que nos acompañó,
por quienes nos van a seguir escuchando. Muchas gracias. Y todo lo que sea posible para una mejor vida en paz de uno con uno, yo creo que es poco el esfuerzo que uno puede hacer para lograrlo. Muchas gracias, Silvia. Ha sido muy rico verte por acá. Gracias a ti. Y hablar de esto, compartirlo con la gente. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias a ti todos. Y a todos los que nos acompañaron. Gracias. Beso. Chao.